Bienvenidos a Punto de Equilibrio. Esta noche vamos a tocar el tema del funcionamiento del Congreso y su impacto en la economía y también la eficiencia, digamos, del Congreso. Aldo, ¿por qué no introduces el tema? Sí, bueno, para poner el tema en la mesa, que quería mencionar lo siguiente, ¿no? El Congreso, como sabemos, tiene una labor fundamental para el desarrollo económico, para la economía en general, y es el de producir leyes. Y con esa definición tan sencilla, tiene una labor fiscalizadora también, pero centrándonos en esta primera parte de producción de leyes, viene una pregunta. ¿Los proyectos de ley que se están presentando y las futuras leyes tienen un análisis económico de costo-beneficio adecuados? ¿Estos proyectos de ley son adecuados para el país, para la actividad económica en general o para una problemática social en específico? ¿O es que responden a intereses de algunos grupos económicos o de algún otro interés distinto al interés del propio país? ¿Qué tan eficiente es el Congreso en la producción de leyes con un sustento económico impecable? ¿Se privilegia más la calidad o la cantidad? Todas estas preguntas creo que pueden ser interesantes para abrir el diálogo de este tema. Quisiéramos abrir algo. Primero, me olvidé de presentar acá a nuestros invitados. Acá tengo a Aurelio Pastor, es ex congresista, al señor Fabio León Leca, él es especialista en Derecho Parlamentario, y también a Miguel Santillana, él es investigador principal del Instituto Perú. Entonces, Aurelio, ¿por qué no comenzamos contigo? Porque tú eres el que has estado dentro del monstruo. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes. A ver, yo creo que lo primero que deberíamos nosotros buscar es un Congreso que, a pesar de todos los problemas y de todas las contradicciones que tiene en su interior, genere confianza. Confianza en lo básico, ¿no? Confianza en que las reglas de juego se van a preservar, confianza en que, a pesar de la pasión del debate, nunca se van a aprobar cosas monstruosas que tergiversen o que ahuyenten ni la inversión. Disculpa, ¿puedes un hincapié? Supuestamente para que eso pase se está promoviendo, se sugiere el Senado. ¿Tú qué piensas de eso? Yo soy de la opinión favorable al Senado, siempre lo he dicho, y además, sobre todo por... Pero todo es más lento con un Senado. Es más lento y no necesariamente eso significa que no sea mejor. O sea, el Congreso necesita también espacios de reflexión y de tranquilidad. Es mejor una ley más pensada, una ley vista desde otro punto de vista, porque no hay que olvidar que en la propuesta del Senado, ya que lo mencionaste, tendríamos una Cámara de Diputados elegida en cada una de las regiones o en cada uno de los departamentos y un Senado de carácter nacional, una visión distinta o diferente del país. Una cosa es el interés que muestra el parlamentario que llega como representante de una zona puntual y otra cosa es el interés que muestra el que ha sido elegido por todo el Perú y que tiene que buscar políticas más bien que armonicen. Pero volviendo al Congreso, repito, lo más importante es un Congreso que no genere desconfianzas. Si además puede generar confianza, mejor, pero por lo menos que no genere desconfianzas y que no abra brechas de debates que puedan poner nerviosismo en la inversión y en la apuesta nacional. Pero, disculpa, hoy en día más o menos para que no genere desconfianza a cada ley que entra, a cada comisión, se le pide una serie de opiniones a todas las instituciones o actores, digamos, que están involucrados con esa ley. Y eso también es gran parte del problema, porque estas opiniones muchas veces tienen mucho más peso, digamos, del lado corporativo que el del lado no corporativo por el hecho de que hay mucho más plata de un lado que del otro y el Congreso a veces, de mi experiencia, tiene muy poca opinión formada de sí mismo. Bueno, el Congreso, las iniciativas que se presentan en el Parlamento tienen distintas motivaciones. Ustedes saben que hoy día ya un parlamentario no puede presentar directamente un proyecto de ley, lo tiene que hacer a través de su bancada. Pero eso no impide que a través de los congresos, de los proyectos de ley, los parlamentarios manifiesten, en principio, por ejemplo, intereses muy puntuales de sus regiones. Declarar de necesidad pública alguna obra, o buscar algún tipo de exoneración en alguna zona especial, o buscar que haya una mayor asignación de presupuesto. Ahora, cuando los proyectos de ley tocan temas que tienen un carácter nacional y son presentados por bancadas que tienen una fuerza importante en el Parlamento, eso sí puede generar un mayor nivel de debate, un mayor nivel de conflicto, inclusive de nerviosismo. Una cosa es un proyecto presentado por una bancada de 6 y otra cosa es presentado por una bancada de 46 o 47, que pueden, con su solo voto, disciplinados si lo tienen, aprobar una ley de manera directa en el Parlamento sin tener que pasar por mayores consensos. Porque el Congreso no son los 130 congresistas sentados ahí, el Congreso son los congresistas que ese día están.
y ese día están, los que están ese día determinan el quórum y sobre ese quórum determinan cuántos votos se necesitan para aprobar una norma. Entonces, hay una serie de variantes, ¿no? No podemos calificar el Parlamento como un ente uniforme en todo momento. Va variando de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la proximidad de algún evento o de acuerdo inclusive dentro del Parlamento, inclusive a la hora de las sesiones. Una cosa es una sesión en las mañanas y otra cosa es una sesión en las tardes. O sea, una cosa es el quórum y el temperamento del Parlamento en la sesión de la mañana y otra cosa. Entonces, todas estas cosas uno las tiene que saber para saber exactamente qué es lo que hay detrás de un proyecto, porque no necesariamente detrás de un proyecto hay el interés de aprobar algo. Puede también haber un mensaje para tratar de mediatizar alguna conducta de alguna otra institución o de algún segmento. Fabio, yo soy bastante utópico y me gustaría pensar en un mundo lindo, pero podría existir una bancada de una persona que presenta un proyecto buenísimo, algo que sea muy importante para el país y que es algo fundamental, y los otros congresistas de otra bancada grande de la 46 provincias no lo entiendan. Y ellos piden otras opiniones y se demore, y al final algo que sea muy importante, que sea muy técnico, no pasa porque los otros 46 no tienen esa especialidad y no tienen tiempo para verlo. Entonces, un poco que estamos dándonos cuenta es que a veces el grupo vale más que las ideas. Exacto. Sí, justamente eso es uno de los graves problemas que tiene el Congreso. Lamentablemente, detrás de los congresistas, quienes tienen la capacidad de hacer leyes, no están acompañados por el debido staff técnico para poder constituirse en una especie de filtro de calidad de esas propuestas, ¿no? Entonces, lo que debemos apuntar es justamente a un sistema en el cual se tenga un staff adecuado para poder constituirse en ese filtro, ¿no? Miguel, ¿tú qué opinas de estas cosas? Estoy seguro que tienes muchas opiniones. Sí, bueno, viniendo las primeras palabras de este programa de Aurelio Pastor, yo pensé que iba a acordarse del jefe, y para el jefe el primer poder del Estado era el Congreso. Pero, y en especial cuando le hiciste la pregunta sobre el Senado, les recuerdo que fue el Senado con participación de Luis Alberto Sánchez y los demás senadores apristas los que pararon la iniciativa de estatización de la banca del señor Alan García en su primer gobierno. Acá el tema del Congreso yo lo veo de la siguiente manera. Los parlamentos existen porque su primera función era que los representados no querían tributar más ante el rey. Entonces, no taxation without representation. Y así empezó esta idea de limitar los poderes del rey. Y desde ahí que empieza el Parlamento británico. Muy bien. En el tema tributario no hay impuestos si es que no pasan por el Congreso de la República. En ese tema, tú bien has señalado que hay lobbies. Que yo entienda, el lobby no está prohibido, tendría que estar registrado de acuerdo a la normativa vigente. Pero no están registrados porque estos poderes fácticos no, digamos, no quieren aparecer apadrinando ciertas iniciativas. Pero todo el mundo sabe que hay ciertos congresistas que participan de ciertas comisiones del Congreso porque tienen un interés particular en esos temas. Interés particular de su actividad económica individual, como ha sucedido con el señor Amado Romero y la minería informal en San Martín, mejor dicho, en Madre de Dios, o otros congresistas en el Congreso pasado, que, por ejemplo, a la parlamentaria Lucianita León también se le trató de ligar los intereses que tenía la actividad de lobby de su padre con las comisiones que ella participaba. Entonces, ahí ese tema del lobby yo creo que es algo que hay que hacerlo transparente. No es un delito ser lobista, hay una norma y un registro para lobistas y todos los grupos de interés tratan de influenciar en las definiciones de política pública que hay en un Congreso. Pero lo que quisiéramos es que esa influencia sea transparente. Yo quiero hacer una pregunta a los tres y cuál es mi impresión. Yo he visto algunas comisiones y he visto los asesores de las comisiones y he visto lo rápido que a veces producen documentos. O sea, de un día para el otro se produce un documento de 40 páginas muy bien hecho. Hoy en día, con el correo electrónico que hay, ¿alguien no debería de regular los correos electrónicos? Porque mi impresión es que mucha gente hace los proyectos de ley y se los pasan. O como tú, bueno, cuéntalo de Telefónica que pasó en Ociptel, ¿no? No, bueno, durante la gestión anterior, el gobierno nombró una serie de nuevos directores para Ociptel
y se descubrió que en la determinación de las nuevas tarifas telefónicas, el documento que presenta uno de los directores a consideración del directorio para fijar las tarifas, se descubrió que era un documento que provenía de una de las partes interesadas. Está tipeado, digamos. Se lo habían dado. Se lo habían mandado por mail. Así es. Entonces, él no era una iniciativa de este director, no era una iniciativa independiente, sino era una iniciativa de parte. Entonces, lo que debemos hacer más claro en el Perú es que está bien, cada grupo de interés, pues no solamente las corporaciones hacen presión, los sindicatos también hacen presión, las ONGs también hacen presión. Lo que deberíamos hacer es que esto sea más transparente y todo el mundo sepa que quién representa qué intereses. Eso no se hace transparente en el Perú. Y que yo sepa, creo que hay 1 o 2 lobistas oficialmente registrados. Aurelio, ¿tú alguna vez has visto a alguien que ayude en la preparación de alguna ley externamente? ¿Algún lobista o algún estudio de abogados o alguna empresa que te dé algún asesor o algún experto? No, no lo he visto, pero yo sí los he visto, seguramente además porque hemos estado en escenarios distintos. Además porque hemos estado en escenarios distintos, porque mientras yo estaba en el Parlamento, tú estabas en las oficinas privadas, entonces es probable que hayas visto. Pero en el Congreso lo que he visto es trabajar temas, algunos con mayor interés que otros, pero te digo lo siguiente, una cosa es la voluntad del legislador que moviliza su bancada para presentar un proyecto de ley y otra cosa es la voluntad del presidente de una comisión, ¿correcto? Porque ya que estamos hablando del Parlamento, todos debemos tener en claro que el dueño, por ser bastante crudo en la expresión, de la agenda de una comisión es el presidente de la comisión. Y es el Así que pide que opiniones. pueden haber todos los proyectos que tú quieras en una comisión. Si un presidente llega con su propia agenda, esa propia agenda es la que va a desarrollar. Yo he sido presidente 3 veces de la Comisión de Constitución y las 3 veces he llegado básicamente con las mismas agendas. El tema de la bicameralidad, el tema de la eliminación del voto obligatorio, la eliminación del voto preferencial, las reformas de la Administración de Justicia. He regresado siempre sobre el mismo tema porque lamentablemente no habían los consensos para poder avanzar en la aprobación. Las cosas, algunas han ido saliendo en el camino, le dimos el voto a los militares, por ejemplo, creamos la hoja de vida, policías y militares. Bueno, pero esa era porque era la voluntad del presidente de la comisión. El que llega a una comisión tiene su propia agenda. Tú le puedes meter 1000 proyectos, pero él va a tener su propia agenda y la va a desarrollar. Entonces, las cosas caminan a la velocidad que quiere el presidente de la comisión. Vamos a un corte y seguimos con el tema.